Buenas noches, le damos a los presentes y una cordial bienvenida. Con la ayuda del Señor vamos a comenzar el culto de predicación en esta noche cantando el himno número 155. Podemos cantar la primera y segunda estrofa. Voy a leer la primera, dice: cuando la trompeta del Señor se toque la final, con fulgor apunte el día eternal, y de los redimidos suban a su casa celestial, cuando allá se pase lista, yo estaré. Primera y segunda del himno número 155 con la ayuda del Señor. Cuando la trompeta del Señor se toque la final, con fulgor apunte el día eternal, y los redimidos suban a su casa celestial. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia ya estaré. Cuando todas sombras huyan en la gran resurrección de los muertos en Jesús sin corrupción, y en las nubes al Señor reciban qué consolación. Cuando allá se pase lista, yo estaré. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cierto estoy que por su gracia ya estaré. Vamos a orar. Padre amado y bendito Dios, buscamos tu rostro nuevamente, agradecidos con tu Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, dándote las gracias por ese don inefable de la salvación y la vida eterna, la cual has obrado en nuestras vidas. Pero queremos pedir tu ayuda y tu guía y tu dirección en esta hora, con el propósito de leer tu palabra y explicarla para que aquellos que no te conocen puedan echar mano de la vida eterna. Queremos también pedirte por aquellos que han de venir y aún no llegan, que los traiga con paz y con bien, y aquellos que no conocen el plan de salvación puedan entenderlo en esta noche y ser mano de la vida eterna. Dirige el culto de principio a fin y te damos las gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queremos extender una cordial invitación a los amigos que nos acompañan en esta hora y aún a nuestros familiares que no han atendido al llamado de Dios. Leamos con la ayuda del Señor en el Antiguo Testamento, el libro de Josué. Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, podemos leer del versículo 12 en adelante, dice la palabra de Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hasta aquí, que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Amén.
Como dije al principio, es un privilegio para usted, amigo, amiga, que nos acompañan esta noche, que no ha comprendido el llamado de Dios, el plan que Dios tiene para la salvación de su alma, el perdón de los pecados y la vida eterna. Este pasaje que leí del libro de Josué es un milagro excelente que se ve en la palabra de Dios, aunque el libro de Josué tiene muchos milagros en todo su texto. Pero en esta noche queremos hablarle de un tiempo especial, comparándolo con esta escritura en el cual estamos viviendo los seres humanos hoy día. Ese tiempo especial es el tiempo de la salvación de su alma. La palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y se trata de un tiempo especial de la profecía del Señor Jesucristo, que venía cumpliéndose a lo largo, a la cabalidad de toda la escritura. Algunos profetas hablaron acerca de él: Daniel, Jeremías, Isaías, y todo lo que estaba escrito de la bendita persona del Señor Jesucristo se cumplió en su totalidad. Pero lo que aquellos profetas no sabían era el plan que Dios tenía en su corazón para el ser humano, un plan perfecto, donde comenzaba en la cruz del Calvario, que es donde comienza la carrera de todo creyente, a los pies de nuestro amado Salvador, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario a su favor y a mi favor. La palabra de Dios muestra que el Señor Jesucristo canceló ante Dios toda la demanda de justicia que Él exigía por su pecado y por mi pecado, y nos ha justificado con su sangre preciosa derramada en el altar de la cruz. Pero ese lapso de tiempo, ese paréntesis que se abrió en aquel tiempo, en el tiempo de la profecía, se llama hoy día la gracia, que es la cual estamos viviendo los seres humanos hoy día. Es una dispensación más que viene de parte de Dios para, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere que usted, amigo, amiga, se vaya al lugar de eterna condenación, sino que sea sabio y que sea sabia y eche mano de la vida eterna y se salve. Porque Dios ha establecido un juicio para todos los seres humanos. Dice la palabra de Dios que por cuanto uno pecó, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por la obediencia de uno, de aquel hombre llamado Jesucristo, vino justificación, salvación y vida eterna para el ser humano. Así que todo aquel que en él cree, dice la palabra de Dios, no es condenado. ¿Por qué? Porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero el que oye el llamado de Dios, la palabra de Dios, y no hace caso o no cree, dice que ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y usted dirá, ¿por qué voy a ser condenado por no hacer algo? Como dije al principio, por causa de un pecado de Adán, pasó la muerte a todos los hombres, dice la palabra de Dios, por cuanto uno pecó, todos pecaron. Y Dios, que no hace acepción de personas, sobre ese pecado de Adán constituyó a toda la humanidad, pero sobre la obediencia de uno, de Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, vino salvación y vida eterna para todo aquel que en él cree. Dios es justo y tenía que cancelar el juicio donde ocurrió el pecado en la tierra. Por eso fue necesario que el Hijo de Dios viniera a este mundo, tomara forma semejante a la nuestra, pero sin pecado. Y estando en esa condición, dice la palabra de Dios, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que en esa obediencia, en ese acto perfecto de amor, dando su vida por rescate de la nuestra, pudiésemos alcanzar todos salvación, vida eterna y perdón de pecados. La porción donde leí dice en el versículo 13, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Está hablando de un lapso de tiempo de aquel tiempo. El lapso de tiempo que se abrió desde la cruz hasta hoy día se llama la gracia y está a punto de cerrarse. Y usted, amigo, amiga, su alma está en un peligro inminente de irse a la eternidad sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza. Por eso predicamos el Evangelio. No es una religión más. Es buenas nuevas de salvación, noticias buenas para el pobre pecador.
que hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pero ese periodo de tiempo, ese lapso de tiempo también terminará. Y hay dos formas por las cuales se le puede acabar ese lapso de tiempo al ser humano. La primera es que le llegue la muerte y parta de esta escena terrenal sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza, a ese lugar que no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, porque un día se rebelaron en contra de Dios. Y la otra forma que se le cierre la puerta al ser humano de la gracia es que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, porque le estamos esperando. Por eso la palabra de Dios insta y dice al pobre pecador: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No podemos dejar para mañana lo que no podemos hacer hoy, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos. El salmista pudo decir: en tus manos está mi tiempo, oh Dios. Y en el tiempo de Dios está toda nuestra vida. Nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de esta escena terrenal, pero Dios sí sabe. El día y la hora y la forma en la cual el ser humano va a abandonar esta escena terrenal, ya sea, como dije, por la muerte o por la venida de nuestro amado Salvador a llevarnos a las mismas nubes. Cantábamos: cuando allá se pase lista, yo estaré. Todo creyente tiene esa fe y esa confianza puesta en la obra de Cristo. Y su corazón, su alma ha sido sellada con el sello del Espíritu Santo, que es el que le otorga la entrada a los mismos cielos. En la segunda estrofa que cantamos decía: cuando todas sombras huyan en la gran resurrección de los muertos en Jesús sin corrupción. Porque los que hemos aceptado a Cristo como Salvador hemos sido justificados. ¿Y qué es la justificación? Todas las actas que nos eran contrarias a nosotros los pecadores fueron quitadas, porque las pagó el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Dice la palabra de Dios que la clavó en la cruz, exhibiéndola públicamente. Venció el pecado, venció la muerte y venció al enemigo en nuestras almas, que es al diablo. El Señor Jesucristo nos da la victoria, así como Josué le dio la victoria a este pueblo en aquel lugar llamado Gabaón. El Señor Jesucristo le da la victoria al pobre pecador en la cruz de Calvario por medio de su sangre preciosa. Solamente está en usted, amigo, amiga, que sea sabio, sea sabia y eche mano de la vida eterna. Es por fe, no es por obras. Ya la obra fue hecha una sola vez y para siempre en la cruz de Calvario, a su favor y a mi favor. Pero también la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo es la luz del mundo. Él pudo decir: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y la tinieblas en la palabra de Dios es símbolo del pecado. Será transformado de una vida muerta eternamente a una vida viva, espiritualmente hablando, eterna en los mismos cielos. Será pasado de muerte a vida todo aquel que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador de su alma. El Señor Jesucristo, siendo la luz del mundo, tuvo que experimentar las tinieblas del pecado. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y versículo 43 en adelante, habla de la crucifixión de nuestro amado Salvador, lo que Él padeció en la cruz del Calvario, lo que estaba profetizado por Isaías, que el herido fue por nuestros pecados, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Él en la cruz de Calvario pudo expresar aquella gran palabra: Elí, Elí, lama sabactani, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Hijo de Dios fue desamparado en la cruz del Calvario para amparar los seis, para ampararme, para librarnos de esa condenación. Dice que la palabra de Dios que desde la hora sexta, desde el mediodía, hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, cuando el sol está en su más refulgente luz, vinieron tinieblas sobre la tierra. Hablando del pecado en el cual estaba el pueblo de Israel y el pecado en el cual está la humanidad hoy día. Por eso fue necesario que el Hijo de Dios viniera a este mundo, para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero el Hijo de Dios, que es santo, sin mancha y sin contaminación, estaba en la presencia del Dios Padre.
y Él tuvo que darle la espalda a su Hijo en la cruz de Calvario y la puso de frente al mundo entero para reconciliar consigo al mundo. Dice la palabra de Dios que Dios estaba reconciliando el mundo consigo en la cruz de Calvario por la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo una vez y para siempre. Ahora la pregunta para usted, amigo, amiga, es: ¿usted quiere pertenecer a la familia de Dios? ¿Quiere escapar de ese lugar de eterna condenación? El Señor Jesucristo ya canceló toda la demanda de justicia que Dios exigía por su pecado y por mi pecado en la cruz de Calvario. Solamente hay que acercarnos a Dios por la fe, por medio de Jesucristo, y pedirle perdón de pecados y vida eterna. Dice la palabra de Dios que obtendremos salvación, vida eterna, y nuestro nombre será escrito en el libro de la vida. Él, siendo luz, tuvo que padecer las tinieblas de la cruz para libertarlo usted, para libertarme a mí y llevarnos a los mismos cielos. Muchas veces hablamos con las personas y dicen: yo oro a Dios todas las noches o le pido por mí, por mi vida, por mi familia, por mi salvación. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La Escritura dice: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay que ir en esa condición, con un corazón contrito y humillado. En esa forma es que el ser humano debe acercarse a Dios, reconociéndose indigno pecador, para poder obtener el beneficio de la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Hay muchos que han comenzado este año. Algunos otros no lograron finalizar el año que pasó. Pero nada certifica que vamos a llegar al fin de este año también, porque como le dije, pudiera alcanzarnos la muerte, tanto a mí como a ustedes, pero mi nombre ya está escrito en el libro de la vida. El suyo, amigo, amiga, ya puso su fe y su confianza en la obra de Cristo. Es momento de hacerlo. Pero esperamos que este principio de año sea para beneficio de su alma, que se acerque a Dios con un corazón contrito y humillado y pida por su vida eterna, para que la gracia de Dios que aún se está manifestando al ser humano en este día, obre para salvación en su vida y obtenga el perdón de los pecados y la vida eterna. Esperamos que así sea y que el Señor bendiga y prospere su santa palabra. Amén. Quisiéramos darle la bienvenida a todos los presentes, aquellos que llegaron mientras el hermano predicaba. Vamos a continuar la predicación del Evangelio cantando el himno 525. El himno 525 dice: grande promesa, oh pecador, creyendo en Cristo, buen Salvador. El que en él crea se salvará, el que rechaza perecerá. Y el coro dice: créelo ahora, oh pecador, acepta a Cristo el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá. ¿Qué de tu alma? ¿A dónde irá? El himno 525. Grande promesa, oh pecador, creyendo en Cristo, buen Salvador. El que en él crea se salvará, el que rechaza perecerá. Créelo ahora, oh pecador, acepta a Cristo el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá. Que de tu alma
irá. Grande descanso, oh pecador, viniendo a Cristo con tu dolor. Su yugo es fácil, su carga honor. Todo se puede por el Señor. Créelo ahora, oh pecador. Acepta a Cristo, el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá. Que de tu alma, ¿a dónde irá? Grande regalo, oh pecador, la vida eterna en el Señor. Mas el pecado pago tendrá, lago de fuego el juez dará. Créelo ahora, oh pecador, acepta a Cristo, el Salvador. La vida pasa, el fin vendrá. Que de tu alma, ¿a dónde irá? Quisiéramos leer en la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 9, en el versículo 57. Quisiéramos destacar 3 hombres que querían seguir al Señor y no lo hicieron porque cometieron 3 errores. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Dice así la palabra de Dios: yendo ellos, hablando del Señor Jesucristo y sus discípulos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ese fue el primer hombre. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor le dijo lo que costaba seguirle a él. Entonces el versículo 59 dice: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hasta acá, que el Señor prospere su palabra con lo que ya hemos oído. Amén. Bueno, como decíamos, 3 hombres. 3 hombres que querían seguir al Señor Jesucristo. Y entendemos por la palabra de Dios 3 hombres que no lo hicieron. Y no lo hicieron porque pensaban cosas distintas y cometieron grandes errores. Primeramente vemos a uno que dice que él fue el que se acercó al Señor Jesucristo. Y dice el Evangelio según Mateo que este hombre era escriba.
Es decir, era alguien que conocía la palabra de Dios. Era una persona que conocía la Biblia. Estaba encargado, su trabajo era escribir la ley. Por eso se llamaba escriba. Él escribía los pergaminos de la ley y lo hacían tantas veces que muchos de ellos se conocían de memoria toda la palabra de Dios. Y esta persona se le acerca al Señor y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Pareciera que esta persona estaba dispuesta a todo. Cuando le dice al Señor Jesucristo, aquella persona: te seguiré a donde quiera que vayas. Pero el Señor le responde a esta persona: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Sabe por qué el Señor le dijo así a este hombre? Porque él pensaba que seguir al Señor era un camino de comodidad. Pensaba que siguiendo al Señor Jesucristo, todas las cosas iban de maravilla. Mire cuántas personas piensan que el Evangelio realmente es un camino de rosas. Y sabe algo, sabe que es triste que el Evangelio que se predica afuera, que como dice Dios en su palabra, el cual es otro evangelio, se anuncia un evangelio de prosperidad. Se anuncia un evangelio de comodidad. Pero apreciado oyente, ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. El Señor le dice a este hombre: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no tiene dónde recostar su cabeza. Mira, apreciado oyente, le estaríamos mintiendo si le dijéramos a usted que está aquí en esta noche sin la salvación de su alma, que si usted cree en Cristo, que si usted se arrepiente de sus pecados y pone su fe y su confianza en la persona del Señor, usted va a vivir muy, pero muy cómodo. No, Señor. Ese no es el evangelio. ¿Sabe? Cuando el Señor iba a la cruz, Él le dijo a sus seguidores: si en el árbol verde se hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Sabe qué quería decir el Señor? Que si en Él, en quien no hubo pecado, lo llevaban a morir en una vergonzosa cruz, ¿qué sería de aquellos que le seguirían a Él? El siervo no es mayor que su Señor, dijo Él. Y apreciado oyente, siempre me acuerdo de el testimonio de mi padre cuando él creyó en el Evangelio. Él siempre lo nombra. Y él siempre dice que cuando él creyó, la primera persona que él quería decirle que ahora era salvo por la gracia del Señor era su madre. Y él llegó a su cuarto emocionado porque pensaba que su madre se iba a alegrar y le dijo: mamá, soy salvo. Y él dice: yo no sé de dónde mamá sacó una chancleta, pero lo primero que me hice fue que me la golpeó en la cabeza y me dijo: eso es para ti que eres pecador. Preciado oyente, sabe, aquel que decide seguir al Señor, van a venir tribulaciones, van a venir dificultades. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, dice el Señor, padecerá persecución. Esta persona pensaba que seguir al Señor era un camino de rosas. Y el Señor le dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no le está ofreciendo a usted prosperidad material. El Señor no le está ofreciendo a usted comodidad terrenal. El Señor le está ofreciendo a usted en esta noche que si usted cree en Cristo de todo corazón, sus pecados serán perdonados. Y Él le está ofreciendo algo superior.
Él le está ofreciendo la esperanza y la seguridad de la vida eterna. No ofrece un camino aquí bueno, no. No ofrece salud en este mundo, no. Él ofrece vida y vida en abundancia. Eso es lo que le está ofreciendo Cristo a todo aquel que le sigue a Él de todo corazón. ¿Qué error tan grande? Este escriba pensaba que venía comodidad. Y el Señor le dijo, no, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pero la segunda persona me llama la atención, que es el mismo Señor quien lo llama. Dice la Biblia que le dice a esa persona, sígueme. Mire, solamente hay dos personajes en el Nuevo Testamento que el Señor diciéndole personalmente, sígueme, no siguieron al Señor. Este es uno de ellos. Él le dijo, Señor, déjame que primero. Y ahí está la razón por la cual no siguió al Señor. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Sabe por qué esta persona no siguió al Señor? Porque puso prioridad a otras cosas fuera del Señor. Él dijo primero. No puso primero al Señor. ¿Sabe la otra persona que tampoco siguió al Señor cuando le dijo, ven y sígueme? ¿Sabe qué puso por primero? Él puso primeramente las riquezas. Dice que él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Esta persona no siguió al Señor porque puso primero la familia. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mira, apreciado oyente, el Señor en una ocasión dijo, el que no dejare a madre, a padre, a esposa, a hijos, no es digno de mí. El Señor no está diciendo que aquel que va a creer tiene que votar y abandonar plenamente a su familia. No es lo que quiere decir. Es que si la familia es un impedimento para seguir al Señor Jesucristo, la persona tiene que decidir primero por el Señor. El Señor dijo en una ocasión, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Estamos comenzando un año. Como le decíamos a un apreciado oyente que está aquí en esta noche, hoy es el primer culto del año de predicación en este lugar. El primero, aquí. ¿Verdad que cuando comienza un año uno hace una lista de propósitos y una lista de prioridades? Quizás usted diga, ponga en esa lista, bueno, conseguir un buen trabajo, comprar una casa, comprar un carro. O aquellos que dicen, no, los carros están muy caros, bueno, comprar una moto. Apreciado oyente, ojalá usted en esta noche pueda poner por prioridad su salvación. Ojalá usted en esta noche pueda comprender la necesidad urgente que usted tiene de la salvación de su alma. Mire, es algo muy serio. Es que sus pecados le llevan a una condenación eterna. Sus pecados hacen enemistad entre usted y Dios. Y ojalá usted priorice su salvación. En esta tarde pasábamos por distintas casas y dábamos lo que nosotros conocemos el feliz año. Me llamó la atención que a una persona le dijimos, bueno, ojalá este sea el año de su salvación. ¿Sabe lo que me respondió esa persona? Si el Señor quiere, hermano. Apreciado oyente, si usted aún no es salvo, no es porque Dios no ha querido,
es porque a usted aún no ha querido. Porque la Biblia enseña que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La Biblia enseña que ya todo está preparado y el hombre lo que tiene que hacer es venir. La Biblia enseña que ya Cristo hizo la obra de la redención del pecador, que Él ya derramó su preciosa sangre y que esa sangre vertida en la cruz puede limpiar de todo pecado al más vil pecador. Ya todo está preparado. Mire, si usted aún no ha sido salvo en este día, 7 de enero del año 2024, no ha sido por Dios. Ha sido porque usted aún no le ha dado la prioridad a su salvación. Ojalá usted en esta tarde, en esta noche, pueda esforzarse por su salvación. No ponga primero la familia, primero yo, primero el trabajo y luego Dios. No. Ponga a Dios, al Señor, su salvación. Ojalá lo ponga usted en primer lugar. Pero ya por último, me llama la atención que aquella persona le dice: te seguiré, Señor. Te seguiré, Señor. ¿Sabe cuál fue el error de este hombre? De esta persona. Pensar que tenía tiempo después para seguir al Señor Jesucristo. Pensar que como Cristo llamó hoy diciendo sígueme, lo voy a poder seguir 5 o 10 años después. Te seguiré, Señor, pero déjame que primero vaya y me despida de los de mi casa. Preciado oyente, la salvación es hoy. Como usted ha escuchado de nuestro querido hermano, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, no es mañana. Preciado oyente, hay alguien en esta noche que sabe cómo ser salvo, que sabe cómo puede llegar a alcanzar la salvación por gracia. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Cuál es el mayor temor de uno? Y me pongo como ejemplo, como hijo de padre cristiano que sabe cómo llegar a ser salvo. Que uno piensa que puede ser salvo mañana. Eso es voz de Satán. Ese mañana, apreciado oyente, en el que el hombre dice: voy a seguir a Cristo mañana. Ese es el mañana bodeguero. Usted no ha ido a una bodega y ve ese gran aviso: hoy no fío, mañana sí. Y vuelve a ir mañana. Y sigue el mismo aviso diciendo: hoy no fío, mañana sí. Y vuelve a ir mañana. Y sigue estando el mismo aviso: hoy no fío, mañana sí. ¿Qué es ese mañana? Ese mañana es nunca. Ese mañana es nunca. ¿Sabe? Este hombre dijo: te seguiré. Ahorita no. Estoy muy ocupado. Te seguiré, Señor. Te seguiré. Este hombre no siguió al Señor. Apreciado oyente, porque la salvación, la invitación a seguirle era en ese preciso momento. Hoy usted puede ser salvo, no mañana. Hoy Cristo quiere darle la salvación y el perdón de sus pecados, no mañana. Hoy usted está vivo por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy usted está con plena salud. Hoy es el día de salvación. Ojalá usted crea en el Señor hoy. Sea salvo hoy y pueda salir de este lugar con el gozo de la salvación. Que el Señor le ayude y Él prospere su palabra. Amén. Amén. Vamos a continuar cantando el himno número 2. El himno número 2 dice: a Jesucristo, ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está.
y te convida con dulce afán, tierno, diciendo ven. Cantemos la primera y la última del número 2. Cristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar donde tengas ver. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión hoy Él estemos en comunión, gozando eterno bien. Leamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio escrito por el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pasemos a la carta a los Romanos, capítulo 1. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Más adelante en el capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Más adelante en el capítulo 3, versículo 23 dice, cerrando el 22 dice, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En el capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra para su gloria. Amén. No vamos a hablar en la secuencia que hemos leído, pero sí queremos considerar los versículos que hemos leído. Y básicamente queremos hablar sobre varios
conceptos que encontramos en lo que hemos leído, pero en forma primaria o principal queremos hablar de la salvación, de la redención y de la justificación. Tres conceptos que se entrelazan y que vamos a ver cómo la palabra de Dios en cuanto a los textos que hemos leído hacen mención de ello. Lo primero que tenemos que entender es que si hablamos de salvación, estamos entonces también tenemos que ver o tener claridad de que hay un peligro por delante. Porque si Dios vino a salvarnos, es porque estábamos en peligro. Porque del resto no tendría sentido hablar de salvación en Cristo. Entonces, lo primero que tenemos que estar conscientes es que hay un peligro inminente. Y que, como hemos leído en la misma palabra de Dios, todos estábamos bajo esa situación. No hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa posición de destituidos de la gloria de Dios no es simplemente que estábamos apartados de Él, sino que éramos enemigos de Dios. Y esa enemistad nos lleva que, como dice el mismo apóstol, nos habla de estar bajo la ira de Dios. Y es interesante cómo allí en Juan 3:36 nos declara la contundencia de esta situación. Él dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, fíjese usted en esta expresión clara, el que rehúsa. Usted lo que tiene es que no hacer nada, ignorar el Evangelio, ignorar la palabra de Dios. No tiene que hacer absolutamente nada, quedarse así como está. Y eso lo constituye en que usted está bajo la ira de Dios. La ira de Dios está sobre él. Quiere decir que usted lo único que tiene que hacer es ignorar el mensaje del Evangelio. Y bajo esa situación usted está bajo el ojo de la ira de Dios, que solamente la misericordia y la paciencia del mismo Dios ha retenido que caiga sobre usted. Es algo muy solemne. La ira de Dios, la condenación eterna, el justo juicio de Dios. ¿Y esto por qué? Porque hemos pecado. El que rehúsa creer en el Hijo está bajo la ira de Dios. Y Él contundentemente va aún más allá y nos presenta, pero ¿por qué esta situación y por qué usted mantiene esa posición? Por tu dureza de corazón, por tu corazón no arrepentido. Atesoras ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Aquí se introduce otro elemento. Es que el que Dios quiera juzgarla a usted y descargar su ira sobre usted es un acto de justicia. Es porque Dios es justo. Porque su pecado ha ofendido la santidad de Dios. Es justicia. Es justicia. Quiere decir que si Dios agarrara a la humanidad en pleno y descargara toda su ira y nos envía a todos directo al infierno, lo estaría haciendo bien porque lo merecemos. Ese es el justo juicio de Dios. Ese es el justo juicio de Dios. Por eso, como nos expresa aquí el apóstol Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación, para salvarnos de esa ira, para salvarnos de la condenación eterna. Y es poderosa para hacerlo. El mensaje del Evangelio
¿Y qué es el mensaje del Evangelio? Que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que en sustitución nuestra Él recibiera la ira de Dios y todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Se acoja bajo esa obra redentora, le reciba. Y entonces aquí hay conceptos contrapuestos. Si ignorar al Señor, rehusar creer en Él, es la perdición eterna, aceptarlo y creer en Él es la vida eterna. Es la única forma, porque no hay bajo el cielo dado a los hombres otro nombre en el cual puedan alcanzar salvación. No es según filosofía ni cuentos de camino. Cristo es el único que satisface las demandas de Dios, por lo tanto es la única forma, el único medio por el cual el ser humano puede alcanzar salvación. Él murió, pagó por nuestros pecados y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Y ya vamos a hablar un poquito más de la justificación. Él resucitó. Dios, cuando lo recibió allá en la gloria, indicó que había aceptado la obra de la redención que el Cristo había hecho. Y entonces entramos en el segundo término, redención. Hemos leído allí cómo dice, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Qué es redención? Redención es comprar. Se hablaba de redención cuando alguien compraba. Tal vez una heredad la redimía, la tomaba para sí, para liberarla. Incluso en el pasado, cuando habían procesos de esclavitud, había gente que compraba esclavos y los libertaba, los redimía, los compraba para dejarlos en libertad. Eso es redención. Eso fue lo que hizo Cristo allí en la cruz. Nos salvó, pero ¿cómo lo hizo? Nos compró. ¿Y cuál era nuestro precio? ¿Cuál era el precio de la redención nuestra? La muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Él tenía que venir y morir. Él tenía claridad para lo que tenía que hacer. Y no era algo fácil para él. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio ante que suceda. Estaba hablando de su muerte. Él sabía que tenía que morir, recibir la ira de Dios por el pecado. Y él decía, está turbada mi alma. Y llegó un momento a decirle a sus discípulos, horas antes de ser crucificado, mi alma está sumergida en una tristeza mortal, angustia profunda en el alma del Señor, porque tenía que sufrir el infierno para darnos salvación. El precio de nuestra redención era la muerte del inmortal. Dice la Escritura, el único inmortal, porque era el único sin pecado. Si la paga del pecado es muerte, él era sin pecado, la muerte no tenía potestad sobre él, y él gustó la muerte por todos nosotros para darnos salvación. Él padeció lo que un pecador en el infierno ha de sufrir para darnos salvación y vida eterna, el precio de nuestra redención. Él nos compró para sí mismo. Dice aquí, mediante redención. La salvación es gratuita para nosotros, pero no fue que no costó nada. Sí costó la muerte del Cristo. Costó la muerte del Señor. Es gratuita porque yo no tengo que pagar.
es por gracia, mediante redención. ¿Qué es lo único que debo hacer? Creer. Creer en Él. Arrepentirme de mis pecados y aceptarlo a Él como mi Señor y Salvador, para gustar de esa redención. Mediante redención. Y dice, quien Dios puso como propiciación. Aquí hay dos términos asociados, expiación y propiciación, que son dos términos del pasado. En aquella época, cuando Moisés recibió la ley, se habló de la expiación y de la propiciación. Expiación es cubrir el pecado. Y propiciación es quitar la ira. Y eso fue lo que hizo el Señor. Él quita el pecado del mundo. No simplemente lo cubrió como lo hacían los sacrificios del pasado. No, Él lo quita. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hace perfectos para siempre a los que son santificados por su obra redentora. Y quita la ira. Esa ira que reposa sobre el ser humano sin Cristo es quitada. Quita la ira. Y entonces Él dice, Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre. ¿Sabe por qué la palabra de Dios hace mención a la sangre? Porque en el pasado, usted va a encontrar en el libro de Deuteronomio que se habla de la sangre como la vida del ser, el símbolo de la vida. Y Cristo derramó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él murió. Él derramó su sangre. Él derramó su vida hasta la muerte. Y por eso Él es propiciación por medio de la fe en su sangre, manifestada justicia. Aquí la justicia de Dios quedó satisfecha. La paga del pecado es muerte. Cristo murió por nuestros pecados y la justicia de Dios demandada queda satisfecha. Eso es lo que hizo Cristo. Si es justo que Dios descargue su ira sobre el pecado, allí queda satisfecha la demanda de Dios. Y entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no hay ira. Aquel que viene a Cristo por la fe, y la fe es creer. Y creer es obediencia. Es obedecer al llamado. Él hoy te llama para que le recibas como Señor y Salvador. Y si tienes fe, lo vas a hacer. Vas a creer y le vas a recibir. Te vas a arrepentir de tus pecados y le vas a recibir como tu Señor y Salvador. Y entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no hay ira, ahora hay paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. Y justificación es que ya ahora el Señor nos mira como que no hemos pecado. No hay pecado en nosotros. Esta mañana hacíamos mención a este término y dábamos el ejemplo de un caso que se presentó una vez en Canadá, un hombre que fue indultado de un delito. Él estaba pagando pena y por su buena conducta los gobernantes del Canadá decidieron indultarlo. Y el hombre dijo, pero yo no quiero indulto, yo quiero justificación. ¿Qué indicaba eso? Que iban a borrar su expediente, lo iban a desaparecer. Y él iba a quedar ante la justicia canadiense como si nunca hubiera cometido un delito. Esa es justificación.
Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, le limpia de todo pecado. Dice el mismo Dios del cielo que Él echa nuestros pecados como en lo profundo del mar. Se olvida de ellos. Es como que si nunca hubiera hecho maldad. ¿Por qué? Porque Él nos santifica en Cristo, nos justifica en Él y nos santifica, nos hace santos para Él. Y hemos leído allí también, el último versículo que leíamos dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Impío es alguien impuro, que no está limpio. Bueno, Él nos limpia. Él murió. Él resucitó para nuestra justificación y hoy te ofrece salvación, redención y justificación. ¿Qué vas a hacer? Vas a seguir bajo la ira de Dios, teniendo en cuenta que en cualquier momento tendrás que ir a dar cuenta delante de Dios por tus pecados, o te vas a arrepentir y recibir a Cristo y apropiarte de esta salvación, de esta redención y de esta justificación que Él te ofrece. La decisión es tuya. El que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que el Señor prospere su palabra. Padre, te damos las gracias por el Evangelio. Te damos las gracias por la oportunidad de salvación que vuelves a dar en esta noche. Pedimos por aquellos que han escuchado y los que han de escuchar, que tu palabra obre en ellos, que el Espíritu Santo la use, que sean convencidos, que sean aclarada en su mente y en sus corazones su necesidad de salvación en Cristo. Al salir pedimos que nos lleve con bien, guárdanos del mal, lo ponemos en tus manos todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 478, himno 478. Vamos a cantar todo el himno, pero la segunda estrofa dice, pensar que del trono divino Jesús bajó, mi alma rebelde y altiva para buscar, y que Él extendió hacia mí su insondable amor, que puede salvar, redimir y justificar. Él dice la tercera, sus manos heridas la deuda pagaron, sí, tal misericordia y amor. Hay una pregunta, ¿olvidar podré? Oh no, responde, sin cesar yo le alabo y le adoro aquí, hasta que en la gloria me postre a sus santos pies. Ojalá usted pueda decir como dice el autor de este himno en la tercera estrofa. Cantemos todo el himno 478 y luego escucharemos algunos anuncios. Señor Jesús, tu gracia tan grande no puede explicarme yo, y quiero saber que por mi padeció la cruz, por mi pecado y su sangre preciosa dio. ¡Qué maravilla es el amar a ti hasta morir por mí! ¡Qué maravilla es el murió por mí! Pensar que de todo divino Jesús bajó, mi alma rebelde y altiva para buscar, y que descendió hacia mí su insondable amor, que puede salvar de mí.
justificar. ¡Qué maravilla es llamar así hasta morir por ti! ¡Qué maravilla es el murió por mí! Sus manos heridas y el mataron sí, tal misericordia y amor olvidan por ver. Conociste esta gloria, la gloria por aquí, hasta